Durante aproximadamente una hora, se veía como si la corta y brillante carrera de Juan Guaidó se hubiera acabado. Guaidó, un joven líder de la oposición venezolana, conducía a una manifestación fuera de Caracas el 13 de enero, cuando alguien abrió la puerta de su Ford Explorer azul. Hombres enmascarados agarrando armas de asalto lo agarraron, lo metieron en una camioneta blanca y se fueron. Es un secuestro. Los seguidores de Guaidó tuitearon, como un video de la captura se volcó alrededor del internet. Y luego, misteriosamente, Guaidó fue liberado. La condena de la operación, llevada a cabo por la temida agencia de inteligencia del presidente Nicolás Maduro, se derramó desde todo el hemisferio. En pocas horas, Guaidó estaba diciendo a los partidarios alentadores: "No tenemos miedo". Esto comenzó a crear la leyenda de Juan Guaidó, dijo Pedro Burelli, activista de la oposición venezolana con sede en Washington. Hoy, Guaidó, un político de 35 años de edad que era virtualmente desconocido en el extranjero hace solo 2 meses, es reconocido como el presidente interino de Venezuela por la mayoría de los países occidentales. Guaidó, un ingeniero de bajo nivel y amante del béisbol elegido para el Congreso en 2015, está lleno de llamadas del presidente Trump y otros líderes extranjeros y abordando protestas masivas. Por primera vez desde que llegó al poder en 2013, el gobierno autoritario y cuasi socialista de Maduro corre el riesgo de caer. La historia de Guaidó se implica viajes sigilosos, maniobras diplomáticas en Washington, Canadá y Sudamérica, y meses de estrategia por activistas venezolanos. Pero también es la historia de un líder accidental que asumió el manto de su partido en el momento en que de repente importaba. Los venezolanos esperan en fila para escuchar a Guaidó hablar el viernes en Caracas. El autoproclamado presidente interino fue elegido para el Congreso en 2015. Para Trump, Venezuela ha sido una prioridad desde su primera semana en el cargo, cuando sorprendió a su equipo de seguridad nacional, llamando a una reunión informativa sobre el país rico en petróleo, que viraba hacia el colapso económico. Quería saber qué hacíamos y cómo podíamos hacer más, recordó Fernando Kutz, exmiembro del personal que participó en la sesión. Pero quizás el acontecimiento más crucial en la ascensión de Guaidó fue una decisión el 4 de enero por parte de Canadá y una docena de países latinoamericanos de no reconocer a Maduro cuando juró por un segundo mandato el 10 de enero. Los ministros de Relaciones Exteriores del bloque, reunidos en la capital peruana en un foro conocido como el Grupo Lima, ya habían condenado las elecciones venezolanas del año pasado como fraudulentas. El detonante fue la declaración del Grupo Lima, dijo Julio Borges, un influyente líder de la oposición venezolana exiliado en Colombia. No reconocieron a Maduro, por lo que fue claro que los poderes ejecutivos debían ser transferidos a la legislatura. Al día siguiente, la legislatura juró en su nuevo líder, Juan Gerardo Guaidó. La oposición de Venezuela ha sido durante mucho tiempo liderada por ricos profesionales de piel clara que dominaron la política y los negocios antes del ascenso del izquierdista Hugo Chávez a finales de los años 90. Guaidó la crianza fue más modesta. Hijo de un piloto comercial y un maestro, tuvo 6 hermanos y medio hermanos. Cuando tenía 16 años, las inundaciones repentinas golpearon a su ciudad natal en la costa caribeña, matando a varios de sus amigos. La importancia de la resiliencia ha sido grabada en mi alma desde entonces, escribió recientemente en el New York Times. Estudió ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, pero la política surgió rápidamente como su pasión. Comenzó a trabajar con estos estudiantes activistas, y luego se convirtió en su vida, recordó su hermano menor, Gustavo. En 2007, Juan Guaidó ayudó a liderar protestas estudiantiles contra el gobierno de Chávez. Guaidó pronto comenzó a trabajar con Leopoldo López, un carismático exalcalde y líder opositor educado en Harvard, que formaría el movimiento popular UIL en 2009. López fue encarcelado más tarde en lo que fueron vistos como cargos falsos de incitar a la violencia, pero fue liberado a arresto domiciliario en 2017. Este verano pasado, a pesar de la presencia de la policía de inteligencia alrededor de su casa en Caracas, López inició una intensa ronda de sesiones estratégicas con Guaidó y activistas de la oposición como Borges, María Corina Machado y Antonio Ledesma, utilizando canales cifrados. Su estrategia era negarse a reconocer a Maduro después de su inauguración el 10 de enero.
Pero los activistas debatieron si formar un consejo de transición o hacer algo más audaz, invocar una cláusula constitucional para pronunciar al jefe del Congreso dominado por la oposición el jefe de Estado temporal. No importa que Maduro haya marginado en gran medida al Congreso, conocido como la Asamblea Nacional. Pasamos horas y días decidiendo qué hacer, dijo Borges. El Partido de la Voluntad Popular de López fue a asumir el liderazgo del Congreso a principios de enero. Con muchos de los funcionarios del partido detenidos o en el exilio, Guaidó fue elegido en noviembre como su abanderado. El antecedente de clase trabajadora de Guaidó ayudó a la gente a confiar en él, y también tuvo una buena relación con otras partes, dijo un alto funcionario del partido, hablando sobre la condición de anonimato debido a las sensibilidades políticas. De repente, los países extranjeros se dieron cuenta de que las largas disputas de la oposición se juntaron. Nos estaban enviando un mensaje: usted nos da este apoyo internacional. Y vamos a hacer una carrera en esto, dijo un funcionario canadiense, que solicitó el anonimato para discutir asuntos diplomáticos. Le tomamos su palabra. En las capitales occidentales y en el interior de Venezuela, la frustración se había ido construyendo con la mala gestión del gobierno Maduro, la corrupción y el estilo autoritario. Por 2019, la inflación se estaba precipitando hacia 10 millones%, la comida y la medicina se estaban agotando, y al menos 3 millones de venezolanos habían huido del país. Pero dentro de Venezuela, no parecía haber ninguna figura política capaz de reunir a los ciudadanos exasperados. Tiene que venir desde dentro, señaló un funcionario de la Casa Blanca, hablando sobre la condición de anonimato para discutir las deliberaciones de los Estados Unidos. Y eso sucedió con Guaidó. A mediados de diciembre, el 97% de los venezolanos encuestados nunca había oído hablar del político Lanqui, de 6 pies y 2, según Delpos, una empresa electoral con sede en Caracas. 4 semanas más tarde, casi el 60% de la población lo apoyó. No era que Guaidó tuviera un mensaje inusual. Pidió elecciones tempranas, ayuda humanitaria internacional y el Estado de Derecho. Pero antes de las multitudes, proyectó la resolución y la informalidad alegre, respondiendo a gritos de cambio con respuestas como: sí, por supuesto, mi amor. Pronto. Es un típico tipo venezolano estándar. Es de piel morena, no es gordo o demasiado flaco. Él es físicamente atractivo, como es su esposa, y él tiene una pequeña hija linda. La imagen es ideal, dijo Félix Seijas, jefe de Delpos. La detención de Guaidó el 13 de enero solo aumentó su reconocimiento de nombre. El vicepresidente Pence llamó al joven político para expresar su apoyo. La preocupación por su seguridad y la seguridad de su familia fue un factor en el reconocimiento de los Estados Unidos de Guaidó, dijo un segundo funcionario de la Casa Blanca, quien también habló sobre la condición del anonimato. El gobierno de Maduro dice que la detención fue una operación pícara y ha arrestado a varios agentes de inteligencia involucrados. Varias semanas antes, Guaidó había visitado Washington, cruzando la frontera sin ley con Colombia para evitar la detención en un aeropuerto venezolano, dijeron los líderes de la oposición. Era poco conocido en la capital de Estados Unidos, pero tenía el respaldo de figuras como López. Eso le permitió conectar instantáneamente a las redes que la oposición había tomado años para desarrollarse, dijo Dan Erickson, asesor de la Casa Blanca en América Latina durante la administración Obama. Entre los Guaidó se reunió Luis Almagro, jefe de la Organización de los Estados Americanos, y un defensor de la vuelta al poder al líder de la Asamblea Nacional. Guaidó telefoneó a Almagro después de su reunión del 14 de diciembre y dijo que necesitaría el apoyo de los Estados Unidos, Colombia y Brasil, según un alto funcionario de la OEA, quien habló sobre la condición del anonimato para discutir los acontecimientos políticos sensibles. A través de las primeras 3 semanas de enero, los líderes de la oposición venezolana enviaron silenciosamente emisarios a gobiernos extranjeros y a los militares para medir la reacción a Guaidó declarándose presidente, posiblemente en una manifestación en Caracas el 23 de enero. El día anterior, Trump fue informado varias veces sobre Venezuela, según el segundo funcionario de la Casa Blanca. Legisladores de Florida, incluyendo al senador republicano Marco Rubio, un crítico abiertamente de Maduro, instó personalmente a Trump a ver a Guaidó.
Esa noche, Pence llamó a Guaidó, apoyando el respaldo de Estados Unidos. Si el venezolano seguía el orden constitucional, dijo el funcionario de la Casa Blanca. Obviamente, queríamos asegurarnos de que el día siguiente fuera pacífico, y las acciones constitucionales, dijo el funcionario. Con el apoyo de la mayor parte del hemisferio, Guaidó se paró ante una multitud el 23 de enero y juró asumir los poderes de la presidencia. El camino de Guaidó hacia adelante sigue siendo difícil. Maduro ha rechazado su asunción de poder, al igual que Rusia y China. Los líderes de los militares hasta ahora se han mantenido con Maduro, aunque parece que hay disidencia en las filas. Hay desafíos desalentador en la creación de elecciones eventuales. Un gobierno de transición no es algo que usted decrete, dijo Guaidó a The Washington Post el 27 de enero. Tú lo construyes. La gente espera en la línea que habla Guaidó. Tiene que venir desde dentro, dijo un funcionario de la Casa Blanca de la oposición venezolana. Y eso sucedió con Guaidó.